Matutina y justo nos quedamos analizando esto último de lo que nos hablaba Israel, este anuncio del día de ayer del gobierno de Perú, pues rompiendo relaciones diplomáticas con México. Y para hablar un poco más de este tema, saludamos y agradecemos en la línea telefónica a Fausto Pretelín, analista internacional, columnista de El Economista. Fausto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues tu lectura de entrada a esta decisión de Perú que el gobierno mexicano califica de unilateral y fuera de proporción. Venimos ya de una situación delicada en materia diplomática con Ecuador, aunque bueno, en este caso es distinta, ¿no? Por la irrupción de la embajada, pero ahora, ¿qué está pasando con Perú? Buena tarde. Qué gusto en saludarte, muy buenas tardes. Sí, mira, esta decisión de Perú puede ser desproporcional, como dice la presidenta de México. Sin embargo, hay que encuadrarla en lo que ha sido la política exterior de México en los últimos 7 años. Es importante que ha sido una política exterior o diplomática dogmática y no de Estado. ¿A qué me refiero? Que tanto el presidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum han elegido a sus aliados con base a las ideologías políticas de los gobiernos en turno y no como mandata el derecho internacional y diplomacia en términos generales, que es pues extender puentes a todos los países del mundo. Y Perú, bueno, sabes muy bien que tenemos un mecanismo multilateral que se llama Alianza del Pacífico y que con esta decisión prácticamente queda pues estacionada, por decirlo menos. Creo que el tema central es la diferenciación en cuanto al dar asilo político a aquellos que son perseguidos políticos, ideológicamente hablando, es decir, los republicanos españoles en el siglo pasado, o los chilenos que salieron corriendo después de ser perseguidos por Pinochet, la dictadura, y que México les abrió las puertas. Hoy, desde hace 7 años, a México le abre las puertas a delincuentes, no a perseguidos políticos, son perseguidos por la justicia. Es decir, en el caso de Perú, Pedro Castillo, tú recordarás, un personaje que como Alejandro Toledo, como Kuczynski, como otros presidentes de Perú, han sido llevados a juicio, pero por corruptos. No han sido llevados a juicio por sus perfiles étnicos o por sus perfiles de labores, porque da la impresión de que Pedro Castillo, al ser un profesor rural, López Obrador lo abrazó sin saber que Pedro Castillo recibía fuera de su palacio presidencial, en una casa particular, a delincuentes. Se le acusa de corrupción, se le acusa de haber hecho un autogolpe de Estado cuando mandó cerrar la asamblea, algo gravísimo. Y la mandó cerrar porque le estaban preparando ya un juicio que constitucionalmente lo prevé la Constitución. Yo recuerdo a López Obrador en una de las mañaneras llevándose las manos a la cabeza diciendo cómo puede ser que la Constitución de Perú permite un juicio a los políticos. Bueno, eso lo permite la Constitución peruana. Y yo creo que si hay un país en este momento en América Latina donde está perfectamente bien definida la frontera entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, es Perú. Y no podemos decir que por cuestiones ideológicas, si han caído 5 o 6 presidentes en Perú en los últimos 10 años, es precisamente porque el Congreso tiene mucho poder y el partido del presidente en turno no tiene mayorías en el Congreso. Después de escucharte, Fausto, buena tarde, te saluda Marco Antonio Silva. Hola, Marco. Me obligo a hacerte la pregunta que ayer me hacía cuando me enteré de esta noticia. ¿De qué le sirve a México darle asilo a una ex primera ministra de Pedro Castillo? ¿Qué afán persigue la diplomacia mexicana? Mira, Marco, cuando López Obrador recibió a Evo Morales, recordarás en el sexenio pasado, lo mismo en el intento de darle el asilo a Pedro Castillo, pero bueno, fue llevado al Ministerio Público y llevado a la cárcel. Yo creo que lo que quería es alimentar, ¿no? Alimentar la base ideológica del partido Morena, López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, tratando de decir que defienden las causas de personajes que son políticamente perseguidos o rechazados por su cuestión étnica. Yo no entiendo por qué esta idea de que por ser un personaje indígena, Evo Morales, es un personaje pulcro en términos políticos. Si él violó la Constitución, que él mismo creó en el 2016, cuando llamó a un plebiscito para que los bolivianos decidieran si se presentaba o no en las elecciones del 2019, perdió ese plebiscito y sin embargo se presentó, lo que generó una insurrección que generó muertos. Y México recibió a este personaje que provocó la cantidad de muertos, no recuerdo exactamente cuántos, pero sí desestabilización en Bolivia, y lo recibió. Yo creo que es algo muy similar a lo de Pedro Castillo,
y ahora la señora Betsy Chávez, que bueno, que sí, entiendo que puede ser desproporcionada la decisión del nuevo presidente de Perú, pero lo que yo veo, Marco, es que cuando sale Dina Boluarte hace 2 o 3 semanas, creo que era el momento en donde Juan Ramón de la Fuente tuvo que haber viajado a Lima para ya darle carpetazo a un capítulo, porque cada vez que hay cambios en presidentes es importante dar carpetazos. Fausto, nos va a caer un corte comercial. ¿Nos permites 2 minutos y regresamos para seguir platicando contigo, por favor? Sí, adelante. Pausa y Nosotros en la línea, Fausto Pretelín. Pues, Fausto, preguntarte, además de todo el desencuentro diplomático con el gobierno de Perú, hace unos instantes el congresista republicano Carlos Jiménez, un congresista que representa al estado de la Florida, ha denunciado, dice, como miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y del Grupo Interparlamentario México-Estados Unidos, al gobierno de México, dice, por su complicidad patética con la dictadura asesina de Cuba, y en el documento que presenta o que publica habla de que, según un reporte del Miami Herald, no está citando inteligencia ni información oficial del gobierno estadounidense, sino un reporte de un diario como el Miami Herald, que, pues, como sabemos, está controlado por los intereses del exilio cubano en Miami, en Florida, pero cita el envío de hasta $3,000 millones en petróleo desde México hacia la isla de Cuba. La pregunta, más allá de la denuncia, Fausto, es ¿qué tanto los nexos diplomáticos, la tradición de mediación que tiene México en América Latina, y la posición que ha tomado este movimiento político, la Cuarta Transformación, en torno a las dictaduras de Venezuela, el caso de Cuba, Nicaragua, puede terminar siendo un punto de fricción, incluso de quiebre con Washington, en el contexto de todo lo que estamos viendo, ¿no? En la región, no solamente llamados como el del congresista Jiménez, sino pues el despliegue naval y militar que se está construyendo en las costas del Mar Caribe frente a Venezuela, Fausto. Sí, Enrique, buenas tardes. Mira, yo te diría que me parece que se subestima mucho desde México la presencia de Marco Rubio como secretario de Estado. Se piensa que actuar con Donald Trump es pues una estrategia de interacciones, de un quid pro quo, yo te doy, tú me das a cambio. Sin embargo, creo que Marco Rubio tiene una agenda muy propia, más allá de la de Donald Trump. Entiendo que debe de cumplir las órdenes del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, también desde el punto de vista de su trabajo profesional, Marco Rubio va a desarrollar una estrategia, o la está desarrollando con claridad, con sus aliados. Y creo que llegará el momento en donde se crucen esas vías, es decir, en donde México necesariamente va a tener que pasar por la conjunción, esta unión de 2 vías, que va a ser la Marco Rubio, seguramente, esa unión, y sí se está acumulando muchos problemas en términos dogmáticos, ideológicos, porque si vemos lo que ocurre en República Dominicana, en donde avisa el presidente que se cancela la cumbre de las Américas, ojo, porque de alguna manera está anticipando que iba a ser un fracaso, algo que ya ocurrió en Ecuador en la cumbre iberoamericana, y que posiblemente puede llegar también a ocurrir la próxima semana en la cumbre CELAC, Unión Europea, en Colombia, donde la mala suerte le toca a Colombia esta presencia pretémpore, y el presidente Petro pues tiene una batalla verbal con el presidente de Estados Unidos, en donde los aliados en términos dogmáticos, cada quien está tomando equipo, ¿no? Es decir, Milei con Estados Unidos. Y bueno, las 3 dictaduras pues ya son impresentables en este tipo de actos. Por eso llamó la atención que la presidenta Sheinbaum criticara a República Dominicana por no invitar a estos 3 dictadores. Bueno, en términos de derechos humanos, creo que el derecho internacional es muy claro, y el artículo 89 de la Constitución mexicana también está mandatando a la presidenta de preservar y de observar los derechos humanos a nivel internacional, algo que no se está cumpliendo. Y eso es, de alguna manera, lo que llama la atención, porque México se está autoaislando. Y es paradójico, Enrique, porque desde hace 7 años el presidente López Obrador miró hacia América Latina como pues la región más confortable para México, más amigable, pero tomó una postura de emperador, es decir, doblándole las rodillas a Panamá porque no aceptaba a una propuesta de un embajador que tenía acusaciones de acoso sexual en México, o doblándole las rodillas a Perú
a Bolivia. Es decir, hoy estamos más aislados que hace una semana y más aislados que hace 8 años. Entonces sí tendría que preocupar a México, porque la región natural en términos diplomáticos para México es América Latina y tenemos como rival principal a Brasil. Creo que la acumulación de problemas y de declaraciones de personas no gratas mexicanas, eso sí debería de llamar mucho la atención, Enrique. Sí, 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 en un contexto además en donde América Latina claramente está pasando por una etapa si no de transformación, sí de reacomodo de muchas cosas. Y en ese reacomodo el papel de Washington y el del supersecretario, digo supersecretario Marco Rubio, porque hay que recordar que no solamente es el jefe de la diplomacia estadounidense, también es el consejero de Seguridad Nacional, quien dirige el Consejo de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, algo que no había ocurrido antes. Y por lo tanto, como dices, el peso, la influencia, la agenda de Marco Rubio, un hombre que además tiene una conexión personal con la historia de la dictadura en Cuba, que ha sido muy público sobre sus posiciones en torno a Venezuela, Nicaragua. Pues no Correcto. puede ser subestimada. Por eso la importancia, me parece, de ese aislamiento al que te refieres en este momento en particular. Fausto Pretelín, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy en tiempo real. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, buenas tardes a todos. Hasta pronto.